Entonces, como les decía, muchachos, buenos días, bienvenidos a nuestra clase de aritmética. Es un gusto que cada uno de ustedes estén aquí. Recuerden que nuestro año escolar ya está terminando, ¿verdad? Estamos en la recta final. Deben empezar a prepararse para sus exámenes. Hoy vamos a hablar del tablero posicional. El tablero posicional ya ustedes lo conocen. Ya ustedes lo conocen. ¿Quién me dice? ¿Se recuerdan que era unidad? ¿Qué venía después de la unidad? Decena, centena. Decena, muy bien. Decena y la centena. Centena. ¿Y qué más hay? Unidad de millar. Unidad de millar, que lo llamamos UM. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más podemos encontrar? Decena de millar. Claro, decena, ahora de millar. Decena de millar. ¿Qué más? Centena de millar. Por supuesto, centena de millar, ¿verdad? Hasta ahí más o menos nosotros conocemos lo que es el tablero posicional porque lo hemos estudiado, ¿verdad? Desde nuestro tercer grado. Pero le vamos a agregar ahora algo más, ¿verdad? Le vamos a agregar algo más. Le vamos a agregar la unidad de millón. Es decir, cuando ya tenemos millones. Por ejemplo, un ejemplo de números donde se necesiten millones es ahora para vacunar contra el COVID, ¿verdad? Si deseamos comprar vacunas contra el COVID, ¿verdad? Tenemos que comprar millones de vacunas. ¿Está claro lo que quiero decir o no está claro? Sí. ¿Verdad? Necesitamos Está claro. comprar millones de vacunas para poder vacunar a todas las personas. Tenemos que comprar millones de vacunas. Entonces ya hasta la centena no nos alcanza. Necesitamos una nueva referencia. Y esa nueva referencia son los millones, ¿verdad? Entonces acá tenemos unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil. Y aquí tenemos unidad de millón. Y si yo quisiera agregar otro cuadrito, ¿cómo se llamaría? Si yo quisiera agregar otro cuadrito más, a ver, yo quiero agregar otro cuadrito más, ¿cómo se llamaría? Decena de mil. Decena de Decena de millón. decena de millón. Eso es una Millón. D y una MI. Decena de millón. Muy bien. Decena de Decena millón. de millón. Centena de millón. Y si quisiera otro, muy bien, Yamir, Centena de sería millón. centena de millón. Centena de millón. O sea, una C, una M y una I. Bien. Por ejemplo, este número que tenemos aquí dice 2 millones, va a estar aquí en unidad, 153.153.746, 746. Este número que está escrito aquí está representado acá. Pero más que eso, porque ya eso nosotros lo sabemos, más que eso, yo lo que quiero es que aprendamos a hacer otra cosa. Esa otra cosa es la que yo les voy a enseñar ahorita. Yo quiero que tú entiendas que la descomposición es muy importante. ¿Cómo la descomposición, profesor? Préstame mucha atención a lo que yo te voy a explicar. Cuando nosotros hablábamos, yo quiero que tú te recuerdes, por ejemplo, que si yo te decía 235, tú me podías descomponer el número, préstame mucha atención, en 5 unidades, ¿verdad? 3 decenas, 2 centenas. ¿Cierto o falso? Eso lo aprendimos. Cierto, profesor. Eso lo aprendimos en tercer grado. Cierto. Pero eso que está escrito así es lo mismo que decir 200 más 30 más 5. Porque 2 centenas es 200. ¿Cierto? Sí. 3 decenas es 30. Cierto, profe. 3 decenas es 30. Y 5 unidades es 5. Profesor, ¿y usted por qué hace eso? Bueno, porque eso también lo podemos hacer con el 2 millones. ¿Serán muchos ceros? Sí, por supuesto, van a ser muchos ceros y muchos números, pero también se puede hacer. Profesor, ¿y lo quiero hacer con el 2 millones? No, no lo quiero hacer con el 2 millones. Lo que quiero que sepas es que también se podría hacer. Y
que vamos a aprender a hacerlo con otras cosas que no necesariamente son números. Profesor, usted está volviendo loco. Si esto es para números, ¿cómo lo vamos a hacer con otras cosas que no son números? Claro, porque en matemática utilizamos a veces letras que representan números. ¿Es cierto o es falso? Lo que estoy diciendo es cierto. Cierto. En matemática a veces utilizamos letras que representan números. Entonces, esta clase principalmente va a centrarse en analizar algunos casos de letras que representan números. Y ya vas a ver por qué te lo digo. ¿Ok? Ya vas a ver por qué te lo digo. Porque el tablero posicional ya tú lo conoces y eso es algo que tú aprendiste. Quiero que aprendas algo nuevo. Quiero que aprendas algo nuevo. Pero para eso necesito que recuerdes esto. Hay dos cosas muy importantes que se trabajan en este tema. El valor absoluto y el valor relativo. El valor absoluto y el valor relativo. El valor absoluto es el valor del número. ¿Ok? El valor absoluto es el valor del número. El valor relativo es el valor según el tablero posicional. Te repito, y préstame mucha atención. El valor absoluto es el mismo valor del número. Si yo te digo el valor absoluto de 2, es 2. El valor absoluto de 5 es 5. El valor absoluto de 7 es 7. ¿Está claro eso que te acabo de decir? Sí, Es el mismo valor del número. Ahora, cuando yo te hablo de valor relativo, es diferente. Yo necesito ver en qué posición está la cifra. Por ejemplo, aquí yo tengo el 9573. Si yo te pido el valor relativo de 9, el valor relativo de 9 está en las unidades de 1000. ¿Te diste cuenta, sí o no? 9 está en la unidad de 1000. 9 está en la unidad de 1000. Unidad, decena, centena, unidad de 1000. Entonces, el valor relativo de 9 es 9 unidades de 1000. 9 unidades de 1000. ¿Y cuánto es 9 unidades de 1000? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es 9 unidades? 9.000. 9000. 9.000. 9.000, profe. 9.000. 9000. Entonces, ¿te quedó claro la diferencia entre valor absoluto y valor relativo? Porque si yo te Sí, pido el profe. valor absoluto de 9, ¿qué me vas a decir? Profesor, tengo una duda. Un ratito, un ratito. Si yo te pido el valor absoluto de 9, ¿qué me vas a decir? ¿Cuánto es el valor absoluto de 9? 9. 9. El valor absoluto es el mismo número, es 9. En cambio, el relativo, Enseñaste una vez lo que se pasó. claro, ya lo hemos estudiado. El valor relativo depende de la ubicación en el tablero posicional. De la ubicación. Alguien me dijo, tengo una duda, no sé quién fue. Alguien me dijo, tengo una duda. Jimena, profesor. Ah, Jimena. Diego, profe. Dime, Jimena, a ver. Ay, no. Profesor, usted dijo que el valor relativo es donde se ubica el número, ¿no? Que depende de dónde se ubica. Que depende de dónde se ubica. Por ejemplo, si yo te pido el valor relativo de 7, yo te pido el valor relativo de 7, ojo, depende de cada caso, ¿no? Te pido el de 7 porque aquí está el 7. Por ejemplo, si yo te pido el de 2, no me vas a poder responder porque aquí no hay ningún 2. Valor relativo de 7. ¿Cuál será el valor relativo de 7? A ver, Jimena. 70. Claro, es 70. 70. Así es 70. Pero si yo te pido el valor relativo de 1, si yo te pido el valor relativo de 1, ¿me puedes responder? ¿Cuál es el valor relativo de 1? No No puedo. hay. No podemos responder porque no hay. Ese No hay. ese no hay, no puedo responderlo. En ese número no existe. En ese número no existe. Ok, esas dos cosas las tienen que tener claras para poder comprender lo que te voy a explicar ahora, que es lo nuevo que te quiero explicar. Y es esto, la representación literal. Ok, esta es una parte fundamental de la aritmética. Yo te voy a leer y después te voy a explicar.
Dice, para que un número esté correctamente representado, o sea, vamos a representar números. Tenlo en cuenta, no te voy a escribir números, te los voy a representar. Te los voy a representar. ¿Qué quiere decir representar? Que lo que yo voy a escribir no van a ser números, van a ser cosas que van a representar números, o sea, son letras. Son letras. Debe cumplir las siguientes condiciones. Cada cifra desconocida va a ser representada por una letra. Cada cifra que yo no conozco la voy a representar con una letra. Una cifra, una letra. Profesor, ¿y qué son cifras? Las cifras son los números del 0 al 9. Eso es una cifra. ¿El 10 es una cifra? Te pregunto, ¿el 10 es una cifra? ¿Será una cifra el 10? No, No. profe. El No, 2 no profe. es una cifra. El 2 es un número que tiene dos cifras. ¿Estamos claros? El 10 es un número que tiene dos cifras. De hecho, el 10 es el primer número con dos cifras. El 10 es el primer número con dos cifras. Si yo te digo cuál es el último número de dos cifras, ¿qué me dirías? ¿Cuál es el último número de dos cifras? 0. No. ¿Cero? Último número de dos cifras. 1. Último número, 2 cifras. Último número de dos cifras. ¿Dónde empiezan los números de tres cifras? A ver, ¿cuál es el primer número de tres cifras? Después El de de 100. El 100. el El 100. primer número de tres cifras es el 100. Si Es el el 100 100. es el primer número de tres cifras, ¿cuál es el último de dos cifras? A ver, Sara. 59. No, 99. 90. 99. 99 es el último número de dos cifras. Sara, Eh, a ver, escuche, te pregunto, Sara. ¿Cuál es el último número de tres cifras? De nuevo. Último número de tres cifras. ¿Cuál será? 199. 999. 999. ¿Por qué, Sara? Porque el que le sigue es el 1000. Y el 1000 tiene cuatro cifras. Un 1 y tres ceros. Un 1 y tres ceros. ¿Cuántas cifras hay? 4. 4. Eso es correcto. 4. Bien, entonces te sigo explicando. Las letras y números de representación alfanumérica deben unirse por la parte superior mediante una línea horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que ya vamos a utilizar representaciones. Por ejemplo, si yo quiero representar un número de dos cifras, yo lo escribo así. La letra A, la letra B, pero para yo representar que es un número y que tiene dos cifras, le hago una barrita arriba, una linecita. Eso representa un número de dos cifras. Si yo te quiero representar un número de dos cifras iguales, escúchame, un número que tenga dos cifras iguales, utilizo la misma letra, A, A. Esto es un número de dos cifras donde las dos cifras son iguales. ¿Quién me da un ejemplo de un número de dos cifras donde las dos son iguales? Los dos dígitos son iguales. 22. 22. ¿Qué más? 44. 44. ¿Qué más? 20. 66, Sara, dijiste, ¿verdad? 33. 33. 33. 33. Claro. Sara, ¿qué número dijiste? 66. Claro, el 66. Ahora yo te pregunto, un número, perdón, te digo, un número de tres cifras yo lo escribiría así. A, B, C. ¿Ok? Eso es un número de tres cifras y esto te indica que las tres cifras son diferentes. Como las letras son diferentes, las tres cifras van a ser diferentes. Profesor, ¿qué número es? No lo sé. Yo estoy representando.
Estoy representando un número de 3 cifras. Nada más. No estoy diciendo cuál es ni cuál va a ser. Le puedo poner condiciones y la representación cambiaría un poco. Por ejemplo, yo te puedo decir un número de 3 cifras que donde las dos primeras son iguales. Entonces yo tendría que escribir las dos primeras cifras iguales, o sea, una A, y la tercera va a ser diferente. ¿Cuántos números así hay? Un montón. El 110, el 220, el 330, el 335, el 336. Las dos primeras son iguales y el tercero es diferente. ¿Cuántos números así hay? No lo sé. Hay un montón de números que cumplen esa condición. ¿Lo necesito saber? No lo necesito saber. Lo único que yo estoy aprendiendo es cómo se representa. Nada más. ¿Quedó claro lo que he explicado o hay alguna duda? Yo sí entendí, profe. Quedó claro. Yo también entendí. Ok. Entendí. Profesor, ¿y cómo se resuelven los problemas? Yo no he explicado ningún problema. Yo no he explicado ningún problema. Solamente te dije cómo se escribían y cómo se llamaban. Nada más. No hemos resuelto ningún problema. ¿Ok? Solamente estamos hablando de cómo se representan. Profesor, ¿y por qué usted nos quiere enseñar cómo se representan? Porque hay unas representaciones especiales. Para estos casos pasan ciertas cosas curiosas y te la voy a explicar aquí en descomposición polinómica. Ya esto nosotros lo sabemos hacer. Fue lo que hicimos en la primera hoja con el 230. 200 más 30 más 5, ¿te acuerdas? Que lo hablamos. Pero yo te quiero explicar ahora una cosa diferente. Diferente. ¿Qué pasa si yo tengo un número de 3 cifras donde las 3 cifras son iguales? ¿Cómo se representaría? ¿Cómo se representa un número de 3 cifras iguales? 222. Sí, ese es un ejemplo. Pero la representación con letras, ¿cómo sería? A y A. Correcto, Ah. Sara. Muy bien, Sara. Una A y una A. Y te acuerdas que le poníamos una rayita arriba. ¿Cierto o falso? Perfecto, eso es lo que yo... Esto no entiendo, profesor. ¿Cómo? No escuché lo que me dijeron. ¿Por qué se pone a rayita? Porque estamos representando un número de 3 cifras iguales. Un número de 3 cifras es ABC, pero como las cifras son iguales, es A, porque las cifras son iguales. Eso es lo que explicamos en el punto anterior de representación. Ahora imagínate que lo queremos descomponer. Y aquí es donde viene lo bueno de esta clase. Esta sería unidad, este sería decena y este sería centena. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí. Entonces esto va a ser 100 por A, Cierto. 100 por A, Cierto. 100 por A, más 10 por B, perdón, más 10 por A también, más 10 por A, más A. ¿Esa es la descomposición, sí o no? Ajá. Más A. Y si yo sumo 100 con 10 con 1, ¿cuánto me da? 101. ¿Ciento qué? 101. No. 111. 111. Si yo sumo 100 manzanas más 10 manzanas más 111. una manzana, eso me da 111 manzanas. 111 manzanas. Quiere decir que este número que está aquí va a ser igualito a que yo agarre el 111 y lo multiplique por la cifra. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo para que tú me entiendas. El 300... Profesor, usted dijo que Escucha hay primero. Veamos un ejemplo. El 333, según lo que acabamos de ver, eso sería 111. ¿111 por cuánto? 111 Por 11. por 3. Porque la cifra vale 3. Y si yo multiplico 111 por 3, ¿cuánto me da? 333.
300. Eso es lo curioso de este ejemplo. Encontré una forma de determinar el número a partir de su descomposición. Multiplico 111 por la cifra y me sale el número. Eso es lo curioso de este tema. ¿Ok? Eso es lo curioso de este tema. Jimena, ¿qué me estabas diciendo? Que te interrumpí. Profesor, usted dijo que es 879 era uno de 3 cifras y que eran iguales, pero No, ¿por qué son 879 es un número de 3 cifras. Si yo lo quiero representar, lo representaría así. ABC. Este ejemplo ya lo explicamos. Esto es anterior. Te puse un ejemplo nuevo. Un número de 3 cifras iguales. Es otro ejemplo, porque esto ya lo hemos hablado. Esto lo hablamos en la primera página. La primerita, el primer ejemplo que vimos fue 230, ¿se acuerdan? 235 creo que fue. Sí, profe. Y es lo mismo que el 879. 200 más 30 más 5. Y aquí sería 800 más 70 más 9. No, no es nada nuevo. Lo nuevo es esto, la representación. ¿Ok? Eso es lo nuevo, la representación. Bien. Por ejemplo, acá te pongo un ejemplo más de representación. Te digo, bueno, representa un número de 3 cifras. Ah, ya eso lo hemos hablado, ya eso también es viejo. Ya lo sabemos de adelante para atrás. ABC. Y si es de 5 cifras, pues sería A, B, C, D, E. Y si es de 6 cifras, A, B, C, D, E, F. ¿Ok? Si yo te digo, por ejemplo, de 3 cifras donde las dos últimas sean iguales, ¿cómo sería? Ya ahí cambia un poquito, ¿verdad? Claro, claro. 3 cifras donde las dos últimas sean iguales. Ah, y ahí cambia un poquito, ¿verdad? Ya se vuelve. ABB. Claro, por supuesto que sí. Ya eso sería ABB. Eso sería, como dice mi amigo, A con una B y una B. ¿Por qué, profesor? Porque las dos últimas te estoy diciendo que tienen que ser iguales. Un ejemplo de este número, 122. Por ejemplo, profesor, ¿es 122? No, te estoy dando un ejemplo. Chicos, denme un momento para buscar el cable de mi máquina que se va a apagar, por favor. 166. Claro, el 166 también es un ejemplo. Un minutito ya vuelvo. Voy a buscar mi cable. Ok. Ahorita más tarde. Pues. No, me olvidé. Me olvidé bajar esto. Mejor. Ya, chicos, ya estoy de vuelta. Entonces sí, ¿no? Profesor, entonces es 122. No, no es que es 122. El 122 es un ejemplo. El 120 es un ejemplo. Así como está el 166 que nombraron también. Así como están infinidad de números que van a cumplir esa condición. ¿Okay? Hay una gran cantidad de números. Por eso, como hay una gran cantidad, es que los representamos. ¿Okay? Por eso es que los representamos. Para poderlos estudiar más fácilmente. ¿Por qué? Porque veamos qué pasa si yo descompongo un número de esta forma. Si yo descompongo A con B con B, ¿podré encontrar una multiplicación como encontré ahorita? La voy a encontrar, de hecho que sí. La voy a encontrar. Esto sería, ¿cómo sería esto? Esto sería 100A más 10B más otra B. 10B Claro, una 10B más otra B. más otra B que significaría 1. ¿Qué significaría 1? Eso es correcto. ¿Qué significaría 1? Y si yo sumo 10 con 1, ¿cuánto me da?
101. No, es 11. 10. 10. Con 1 me da 11. Entonces esto se va a escribir de esta manera. 100A más 11B. Es decir, que todos los números que son de 3 cifras con las dos últimas iguales, yo los puedo escribir como una multiplicación de esta manera. Un múltiplo de 100 más un múltiplo de 11. Por ejemplo, si yo te pongo un ejemplo acá, vamos a ver. Dijimos el 266, ¿verdad? 266. Ese cumple la condición. ¿Cómo sería el 266? 100 por 2. Fíjate que se cumple. Fíjate que se cumple. 100 multiplicado por 2 más 11 multiplicado por 6. Sacas la cuenta, ¿cuánto te va a dar? 200 más 66. 66. ¿Se cumple o no se cumple? Se cumple. Se cumple porque Se 200 más cumple. 66 me da 266. Entonces, ese tipo de cosas son las que estudiamos en este tema, ¿verdad? Son las que estudiamos en este tema. Bueno, bueno, ya esto lo hemos hablado, ¿no? Fíjate, algo similar a lo que acabamos de ver. Un número de 3 cifras donde el primero y el último son iguales. El primero y el último son iguales. Entonces esto, al descomponerlo, obtienes 101A más 10B. 101A más 10B. Ejemplos de este número. A ver, Sara, dame un ejemplo de un número que tenga esta forma. Que el primero y el último sean iguales. Y sea- 121. Claro, claro. 121. 121. Sebastián Campos, dime, ¿qué quieres decir? Sebastián Campos, que levantó la mano. Parece que se le levantó de casualidad. Bien. Bien, 121. Avanzamos. Y este problema también es muy interesante porque lo van a tener en la ficha. ¿Ya? Este es otro tipo de problema, pero lo voy a tapar para que lo miremos paso por paso. Lo voy a tapar para que lo entiendan completo, ¿verdad? Y no se confundan de lo que nos quieren decir. Ok, entonces mira lo que me dice el problema. El problema te dice esto, ¿no? Te dice, me dan una pista, me dicen que cuando yo sume el valor de A más el valor de B más el valor de C, me va a dar 14. Eso es lo que me dicen. Y me dan 3 números, ¿no? 3 números de 3 cifras. Y me dicen, súmalos y dime cuánto da. Pero no sé cuánto vale ningún número, porque yo no sé cuánto vale A, ni cuánto vale B, ni cuánto vale C. Entonces, lo que se hace siempre en estos problemas es que se ordena como una suma normal. Siempre se usa el mismo método. Se ordena como una suma normal. ABC, aquí iría BCA. Se ordena como una suma normal. Como si tú estuvieras sumando 3 números comunes y corrientes. Y no sé si ya alguien vio lo que va a pasar. Yo sí lo he visto. Porque cuando uno suma, suma de arriba hacia abajo. ¿Cierto o no? Sí, eso sí. Sí. Y si yo sumo de arriba hacia abajo, Cierto. estoy sumando A con B con C. ¿Y cuánto vale A más B más C? ¿Cuánto vale A más B más C? Mira, aquí está el dato, míralo. Ve. Valga uno, así que sería 3, 300. 14. Entonces, si vale 14, yo escribo el 4. 14. Yo escribo el 4 y llevo ¿qué? 1. 1. ¿Y A más B más C cuánto vale? 14. 14. Y una que llevo, 14. dijo Dairo, 15. ¿Y cuánto llevo ahora? 15. ¿Cuánto vuelvo a llevar? 1. Y cuando yo vuelvo a sumar, 554. 14. claro, como dijo mi amigo Yamir, 554. 1554, porque esto me da 14 y uno que llevo son 15. Entonces la respuesta es 1554. 1554. Amigos míos, Solo vi un poquito. amigos míos, tengan claro una cosa que les voy a explicar para ir terminando ya. Tengan claro una cosa. Yo no sé cuánto vale A,
ni cuánto vale B, ni cuánto vale C. No lo sé, pero tampoco me lo están preguntando. Y recuerden lo que yo siempre les digo. Nosotros respondemos lo que nos preguntan en el problema. A mí me preguntaron cuánto vale la suma. Yo la pude calcular con la información que tenía. Profe, ya preguntan, entendí. Si me preguntan cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, no lo voy a poder responder. Por eso no me lo están preguntando. ¿Ok? Calculo la suma. A más B más C es igual a 14. Claro, Calcula pero no sé cuánto vale A más y no sé B. cuánto vale B. Y no sé cuánto No. vale C. Pero no me importa porque no lo necesito saber. Yo necesito saber es cuánto vale la suma. Todos no valen 14, así que Claro. así cada suma vale 14. Exacto. Lo que necesitaba era saber cuánto vale la suma. Bien, chicos, entonces con esto, ¿verdad? Hemos terminado nuestra clase de hoy. Recuerda que debes copiar en tu cuaderno, utilizar el rojo. Veo mucha tarea que me están escribiendo solo con lápiz. ¿Cuántas fichas son? Son 2 Profe, fichas. yo quiero por Profesor, ¿va a haber ficha? Claro, hija, siempre hay fichas. Siempre tenemos. Número 6, sistema decimal. Acá está la ficha, mira, ¿ves? Sistema decimal se llama. Acá está la ficha. Son dos nada más. Entonces, atrás de la hoja. Son 2 hojas, ajá. 2 Profesor, caras. ¿hasta cuándo tenemos para enviar? Jimena, ¿qué te respondo siempre? Jimena, ¿qué te digo siempre? Jimena. No responde mi profe. ¿Me escuchas? F. Parece que no me escuchas. Bien. ¿Te ha salido? Ah, no, está ahí. Bien, entonces ya saben cuál es. ¿Cuántas fichas son? Son 2 fichas, o sea, tiene 2 caras. Tiene 2 caras. ¿Sí? Jimena, ¿me escuchas? Parece que tiene problemas con su conexión. Ya, chicos, entonces terminamos por hoy. Terminan su ficha, por favor. Las fichas son similares a lo que hicimos acá. Terminan su ficha y la suben a la plataforma. ¿Ok? Ya, chicos, buenos días. Pórtense bien. Ya en la plataforma está todo. Solamente falta el video. Y lo voy a Chao. subir ahorita. Profesor. Chao, chicos. Hagan su tarea. Chao. Pórtense bien. Chao. Cuídense Chao. todos. Chao.